Me llamó mucho la atención, bueno, a pesar de que no sabía, ¿no? Por ejemplo, dónde vivía, o sea, dónde estuvo eh, durante, pues obviamente, antes de que le dé la enfermedad como tal, ¿no? Y aparentemente es una paciente que vivía, ¿no? Por Junín, y a veces observaba, por ejemplo, que las, las, su mamá le decía que a veces había pues quistes, ¿no? En los animales, etcétera. Entonces, esto es muy probable, pues, que obviamente se ha contagiado ahí, ¿no? Porque está idéntico. Nunca olviden preguntar ese detalle. El estrés, sobre todo, obviamente laboral, tiene que ver mucho con síndrome de intestino irritable. Obviamente los metales pesados, sobre todo en ocupación minera, ¿no? Por ejemplo, ilegal, por ejemplo, tiene que ver mucho, pues, con algunos cuadros de intoxicación. Por ejemplo, mercurio, ¿no? En algunos casos, algunos otros metales también pueden dar esos cuadros, ¿no? Obviamente la exposición al agua, sobre todo, obviamente con leptospira, ¿no? Va a llevar a estos cuadros que también pueden causar, pues, por ejemplo, una hiperbilirrubinemia, que se conoce como síndrome de Well, ¿no? Que es una enfermedad bastante grave de alta mortalidad. Ya. El tipo de alimentación tiene también que influir porque la alimentación rica en carbohidratos y grasas produce pues obviamente hígado graso. Ese término de hígado graso pues ya cambió, ¿no? O sea, antes se conocía como hígado graso o esteatosis hepática, eh, que luego pues se convertía pues en esteatohepatitis no alcohólica. Ahora, me hago alusión al tema no alcohólica porque en la histopatología se demostraba pues todo un tema de acúmulo graso, ¿no? Macrovesicular, ¿no? Sobre todo en las células hepáticas, ¿no? Pero ya después, pues, se pensaba de que como no estaba asociado al alcohol, todo ese grupo de enfermedad se conocía como no alcohólica, ¿no? NASH, NASH. Ahora pues bueno, los gastros le han cambiado el nombre, todo esto, y ahora más le han, o sea, la denominación actual es MASH, ¿no? MASH, hepatitis asociadas a enfermedades metabólicas, ¿no? Ahora, cuando uno se refiere a enfermedad metabólica, ¿no? Hace alusión a una enfermedad que tiene que ver con la resistencia a la insulina, el uso de drogas que aumentan, por ejemplo, la resistencia, pacientes con enfermedad, por ejemplo, diabética, ¿no? O por ejemplo algunas anomalías en el metabolismo del colesterol, triglicéridos, obesos por ejemplo, ¿no? O con alguna otra enfermedad que obviamente favorezca el depósito de lípidos, ¿no? Entonces todo ese conjunto de enfermedades ya, bueno, ha cambiado de denominación y ahora se llama MASH, ¿no? MASH, enfermedad metabólica asociada o hepatitis asociada a enfermedad metabólica. Algunos hábitos, como por ejemplo los hábitos nocivos, ya ustedes deben saber que se asocia esto a neoplasia, sobre todo esófago, pero también hay presencia de que el alcohol, obviamente, se encuentra asociado a hepatitis alcohólica y también cirrosis, ¿no? Eh, y también la presencia de tóxicos, ¿no? Como por ejemplo médicos o hierbas, medicamentos, ¿no? De las hierbas, bueno, ya se sabe, hay justo un artículo que se publicó en la Sociedad Peruana de Medicina Interna sobre el tema de la moringa, ¿no? Un paciente que hizo falla hepática, ¿no? Asociado al consumo de moringa, ¿no? Pero en nuestra zona es muy habitual, por ejemplo, el consumo de esto, hierbas, ¿no? Sobre todo aparentemente usadas con fines medicinales, ¿no? ¿No? Que lo pueden encontrar incluso en el mercado, ¿no? O sea, bueno, y algunas herbolarias, ¿no?
Entonces, algunas de esas hierbas obviamente tienen agentes hepatotóxicos, la rosa verde, por ejemplo. Mi persona ha observado 3 casos de intoxicación, de toxicidad hepática por rosa verde, llegando a hepatitis franca, ¿no? Y bueno, y los medicamentos también que son conocidos, no cualquier medicamento les puede causar hepatopatía. Muchos medicamentos se metabolizan a nivel hepático, ¿no? Y también se eliminan a nivel biliar, por ejemplo. Entonces, muchos medicamentos, valga, por ejemplo, el más conocido es paracetamol, pero bueno, en términos así eh, más comunes, porque a veces puede haber hepatopatía, ¿no? Es justamente esto, eh, las drogas, ¿no? Por ejemplo, AINES o por ejemplo betalactámicos, etcétera, pueden causar algún tipo de toxicidad. Esta fórmula que está acá es una fórmula importante porque al momento de ustedes, si obviamente su cuadro puede ser sugerente de algún tipo de cirrosis o hepatopatía que podría ser alcohólica, siempre hay que calcular, ¿no? El número de los gramos de alcohol, ¿no? Que está tomando el paciente. Eso basado obviamente en el volumen expresado por la graduación por 0.8 entre 100. Pero esa fórmula obviamente requiere que el paciente les diga, ¿no? Con cierta grado de exactitud, ¿no? Cuánto es lo que bebe aproximadamente, ¿no? Muy bien. Esto ya hemos mencionado de las comorbilidades, los diabéticos están asociados a MASH, ya me han entendido qué significa MASH, esta hepatitis asociada a enfermedades metabólicas. Otra cosa también importante a veces son los corticoides, ¿no? Y a veces los corticoides también llevan a hígado graso, ¿no? Uno de los casos más, o sea, es por lo general, ¿no? Al menos se observa con el consumo de corticoides, aumento de los casos de MASH. Cirrosis biliar primaria, hay veces hay antecedentes de disentería en unos pacientes, sobre todo cuando vienen con colestasia, ¿no? Y fiebre. Nunca olviden ese término de colestasia más fiebre, ¿no? Eso generalmente orienta a un cuadro obstructivo, ya sea intrahepático o extrahepático. Generalmente las causas intrahepáticas tienen que ver con granulomas, etcétera, pero también puede haber, pues, en algunos casos absceso hepático, ¿no? Producto de una disentería. Ese antecedente también es muy importante, o sea, preguntar si justo antes de que se presenten, o sea, los síntomas de mayor intensidad, pues ha tenido algún tipo de infección, una infección como por ejemplo una diarrea, ¿no? Los antibióticos, por ejemplo, sobre todo betalactámicos y quinolonas, se asocia a diarrea por Clostridium, no olviden eso, también causa en algunos casos malabsorción, etcétera, y marcado diarrea. Y mucho más raro, a veces en las post-transfusiones también puede haber hepatitis, ¿no? Ya sea porque, bueno, ahora es mucho más estricto el tema de hepatitis B y C, pero antiguamente, por ejemplo, había pacientes que llegaron a captar esas hepatitis porque no se tenía un adecuado tamizaje en bancos de sangre, ¿no? Ahora, a veces también puede pasar lo siguiente, ¿no? Puede pasar la hepatitis como consecuencia de una reacción adversa al transfundido, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad que se llama injerto contra huésped, ¿no? Eso lo van a leer en trasplante, pero la transfusión es un trasplante, entonces el paciente puede tener, pues, un cuadro severo, ¿no? De hepatitis, ¿no? Asociado a post-transfusión. Yo he observado un caso así, ¿no? Cuando estaba en el neoplásico de una enfermedad injerto contra huésped. Se catalogó al final así porque había una relación causal entre el transfundido y todo lo que presentó el chico, ¿no? Y, o sea, la señora, ¿no? Y que terminó con hepatitis, con transaminasas en 500, colestasia, por ejemplo, hiperbilirubinemia, fiebre, rash, etcétera. O sea, fue un cuadro bastante grave en ese paciente, ¿no? Pero también se encontraba asociado a transfusión. Ahora, hay veces no es tan fácil capturar alguna reacción, o sea, capturar las reacciones transfusionales siempre deben ser reportadas, ¿no? Sobre todo en estos pacientes, ¿no? Y obviamente el manejo va a depender, pues, ¿no? Del cuadro, obviamente, que esté asociado. A ver, esto, por ejemplo, son preguntas que se describen en los pacientes que tienen, ¿cómo se llama?
dolor abdominal, ustedes, por ejemplo, traten siempre de preguntar. O sea, algunas preguntas pueden ser abiertas, otras pueden ser más dirigidas. Eh, Esto nunca olviden, ¿no? No, I am sorry, no, disculpe escuchar que usted tiene dolor abdominal. ¿Puede usted contarme más? No, o sea, es una pregunta de tipo abierta, ¿no? Porque le da espacio al paciente para que pueda decir con más fluidez lo que ha pasado. Entonces, obviamente esta pregunta, por lo que dice, permite al paciente describir su historia sin interrupción, o sea, decir pocas palabras de que se explaye, ¿no? O sea, de qué trata el caso. Cuando tu dolor, por ejemplo, comenzó, eso ya lo deben saber. Puedes contarme si, bueno, decirme si este dolor pues es muy desconfortante para usted. O me gustaría preguntarte algunas preguntas y puedo entender qué está causando tu dolor. Bueno, eso también obviamente se debe preguntar. O sea, nunca olviden que al momento de interrogar al paciente, sobre todo en tema de dolor abdominal, ¿no? Puede ser un poco complejo, ¿eh? Dependiendo del grado de dolor, ¿no? Hay pacientes que obviamente pueden venir solamente por un tema, no sé, o sea, de check-in, por ejemplo, etcétera, pero otros pues necesitan una evaluación un poco más profunda, ¿no? Entonces, esto, obviamente, siempre hay que, obviamente, facilitar, obviamente, el interrogatorio al paciente. Puede ser complicado, ¿no? Hay casos de pacientes que vienen con abdomen agudo y que te digan toda la lista de la lista, puede ser complicado porque el paciente está muy mal. Algunas otras cosas como por ejemplo la provocación, la calidad, la radiación, la severidad del tiempo de tratamiento, esto ya bueno, lo han visto también en el ALICE, ¿no? Que en realidad es una forma pues esquemática, ¿no? De cómo acordarse la semiología del dolor, que también pues, es aplicable en los pacientes que tienen pues dolor abdominal, ¿no? Hay múltiples, obviamente, formas de recordar cómo es que se debe hacer. Ustedes conocen el ALICE, ¿no? Pero existen algunas formas que, bueno, alguna vez creo que les he explicado. En el caso, por ejemplo, de una maniobra que provoque más dolor, como por ejemplo la dieta, ¿no? Si es que lo empeora, ahí tienen que pensar en pancreatitis, úlcera gástrica, cambio intestinal y otros que alivian el dolor como úlcera en el reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Otro punto a importancia es si el dolor está asociado con náuseas y vómitos, ya saben, nunca olviden que pancreatitis, por ejemplo, es muy frecuente y generalmente se asocia a vómitos, ¿no? ¿Qué más? Dolores, ¿no? Asociados con comida no digerida, ¿no? O el dolor está asociado con vómitos con contenido, o sea, ácido, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien. Y a veces puede haber sangre, ¿no? Por ejemplo, la presencia de sangre en los vómitos se llama hematemesis, ¿no? Y eso es un dato muy importante al momento de evaluar la hemorragia digestiva alta, ¿no? Obviamente ahí hay que hacer unos cálculos, pues obviamente de la probabilidad de que este paciente pues, va a ir mal, ¿no? Pues eso depende mucho del juicio clínico, ¿no? Bien, hay más, sobre todo el tema de la radiación, si es que el dolor, por ejemplo, se va a la espalda, ¿no? Tiene que ver mucho con pancreatitis. Nunca olviden la semiología de la pancreatitis. Probablemente lo van a ver también en cirugía, donde el paciente tiene pues un cuadro de dolor abdominal que se irradia en forma de cinturón, ¿no? Es característico de pancreatitis. El paciente menciona eso, que con toda seguridad es una pancreatitis, ¿no? No hay que perder mucho el tiempo. ¿Qué más? A veces los dolores, por ejemplo, abdominales pueden empezar intermitentes y terminar persistentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cuadros inflamatorios abdominales como la colecistitis, ¿no? La colangitis, los infartos, etc. Alguna severidad tiene que ver mucho con el grado de compromiso, con el grado de afección, ¿no? Y
cómo es que obviamente el paciente lo interpreta, ¿no? Se le da un conjunto de imágenes, ¿no? Que puedan tener caritas que van del 0 al 10, y que obviamente eso puede ayudarle al paciente, sobre todo a definir mucho mejor cómo es que se siente, ¿no? Bueno, eso creo que ya lo hemos mencionado. El antecedente de consumo de antibióticos es muy fuerte, o indica muy fuerte el tema de Clostridium, no se olvide. Este es el diagnóstico diferencial de los dolores organizados por curso, ¿no? El dolor agudo, el dolor recurrente y el dolor subagudo. ¿Ya? El dolor agudo, bueno, ya lo saben, ¿no? Todas las causas inflamatorias y también algunas causas metabólicas. ¿Se acuerdan qué causa metabólica, por ejemplo, puede causar dolor abdominal? La cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, puede causar. Y esto es un poco para recordar, ¿no? Acerca de la disposición, ¿no? De lo que se puede examinar, ¿no? Esto es una división 3 por 3 porque divide en 3 el miembro, eh, esta zona del epigastrio, ¿no? ¿No? Y como pueden observar, ¿no? Cada una de estas zonas, por ejemplo, tiene o sea, una cantidad, una cantidad de enfermedades que se pueden asociar a cada zona, ¿no? Esta es la famosa división 3 por 3, ¿no? Por cuadrantes, ¿no? Eh, por ejemplo, epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, ¿no? Zona periumbilical, flancos, por ejemplo, y hipogastrio y fosa ilíaca, ¿no? Esa es una división clásica. Ustedes, por ejemplo, la pueden obviamente practicar, y me imagino que lo han, ahora, bueno, que están en semiabdominal, seguro que ya lo tienen más, un poco más entrenado, ¿no? Porque después obviamente esto lo van a tener que entender. Hay otras formas, por ejemplo, hay uno que es 2 por 2, donde solamente se divide en cuadrante superior derecho, izquierdo y fosa ilíaca derecha, izquierda, nada más. O sea, no se examina, no se hacen bolas con tanto, ¿no? Bueno, ahora, esta división es importante porque cada sitio es como que tiene sus órganos, ¿no? Afectados. Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un dolor en el cuadrante superior derecho, en la fosa, o en el hipocondrio derecho, siempre la primera opción es patología biliar, ¿no? Por ejemplo, colecistitis, colangitis, podría ser páncreas también, que no es lo tan típico, ¿no? Que solo afecte ese lado, no, generalmente va en banda, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, trastornos vasculares, ¿no? Un Buchiari, una trombosis, un absceso, todo eso obviamente tiene que estar, pues, debe tenerse siempre presente, ¿no? Y acá, ¿no? Por ejemplo, la fosa ilíaca derecha, ¿no? Ya todos deben saber que apéndice está en la cabeza, pero las mujeres, por ejemplo, son un caso especial, porque generalmente un dolor en la fosa ilíaca derecha, en un varón, por ejemplo, bueno, hasta demostrar lo contrario, eso es un apéndice, ¿no? Pero en la mujer no siempre es así, ¿no? Porque a veces la mujer tiene más, o sea, otros órganos, por ejemplo, ovario, tiene, por ejemplo, las trompas, etcétera, y puede llegarse a confundir mucho el diagnóstico, ¿no? Pensando en una cosa que es apéndice, pero en el intrasop sale otra cosa, ¿no? Puede pasar, ¿no? Eh, y bueno, cada uno de estos también obviamente tiene. Las fosas lumbar y también las zonas de los flancos siempre son indicativos de cuadros de compromiso renal o urogenital, ¿no? En este caso, pueden estar pues asociados con piedras, etcétera, hidronefrosis en algunos casos y abscesos renales, ¿no? Siempre hay que tener obviamente presente. Ahora, puede haber localizados, pero también puede haber muy sintomáticos y difusos, sobre todo cuando hay, por ejemplo, enfermedad metabólica, causas psiquiátricas, isquemia, gastroenteritis, etcétera, ¿no? O sea, todos ellos pueden darte un dolor difuso, ¿no? Bueno.
¿no? Por ejemplo, todas estas son las manifestaciones que están asociadas y algunas claves clínicas. La pancreatitis, ya saben, ¿no? Piedras o alcohol, que son lo principal. Las enfermedades biliares, por ejemplo, pueden tener curso nocturno, bueno, ya cuando uno está, pues, un poco mal, ¿no? Entonces, lo otro también, por ejemplo, son los cólicos renales, ¿no? Que a veces puede haber hematuria que puede ser microscópica y generalmente da un dolor muy severo, ¿no? O sea, el paciente es incapacitado, por ejemplo, para poder hacer extensión, está flexionado con bastante dolor, es horrible, ¿no? Muy bien, el tema de la pancreatitis, por ejemplo, es otro tema, ¿no? O sea, cuando un paciente tiene un dolor a nivel del epigastrio, si bien una posibilidad es pancreatitis, no hay que dejar de pensar también en causas cardíacas, sobre todo con irradiación a la zona inferior cardíaca, ¿no? Lo que conoce como infartos de base, ¿no? A veces puede pasar eso y a veces lo miran solo como una pancreatitis cuando ya se había infartado. Hay otros, por ejemplo, un poco más interesantes, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, que yo pienso siempre, ¿no? En estas enfermedades sus diferenciales son también las infecciones, ¿eh? Ténganlo presente. A ver, enfermedad inflamatoria intestinal en nuestra zona es raras, es más frecuente en Europa, etcétera. Lo otro también que a veces no ayuda, ¿no? Esto es, es que a veces no se hace una buena historia, no se pregunta con detalle, ¿no? Y resulta que a veces los pacientes tienen otras cosas, ¿no? Estrongiloidiasis, etcétera, dónde han nacido, quién ha sido su mamá, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos casos, como las estrongiloidiasis, se asocia a HTLV. Entonces, el HTLV, por ejemplo, se transmite por vía de la leche materna, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, siempre hay que preguntar, ¿no? Dentro de los antecedentes, no se olvide. Lo otro también es la ruptura esplénica, bueno, que tiene que ver con trauma, ¿no? Eh, ¿Qué más? Apéndices, embarazo ectópico, por ejemplo, siempre están presentes en el cuadrante inferior derecho, torsión de ovario, bueno, que es típico, a veces pasa, ¿no? Generalmente en el lado derecho es apéndice, en el lado izquierdo es divertículo, ¿no? Por cierto. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Aló, no sé el delegado. Me parece que no hay dudas, doctor. Ya, muy bien. Una consulta, el tema del martes, ¿qué es? Me da un minutito, ahorita lo busco. A ver, por favor. Bien. Ya, doctor, el tema que acabamos de pasar, que esta semana se tenía que desarrollar, dice historia clínica, filiación, enfermedad actual, síntomas principales, relato y antecedentes. Eso es lo que menciona acá. Y para la semana que viene sería síndrome diarreico, fisiopatología, síndrome de mala absorción, síndrome de constipación y obstrucción intestinal. Ya, está bien.
Ya, entonces ya para el martes lo dejamos eso, ¿ya? Lean sobre diarrea crónica, pues, porque ese tema es amplio. Bueno, en fin, voy a tratar de resumirlo, el tema de diarrea. Lean sobre diarrea crónica, ya, y constipación, ya. Creo que en el Suros también está descrito ese tema, ¿no? De la diarrea. Pero pueden usar su UpToDate, ¿ah? Porque en el UpToDate también, bueno, para los que tienen, no sé si la universidad creo que lo tiene, no me acuerdo, hay una forma de aproximar el diagnóstico en una diarrea crónica, ¿no? Basado en el interrogatorio. Vean eso, es bien interesante. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta más. Ya, listo, nos vemos el martes, ¿ya?